Bien, el mensaje de hoy es algo que yo siempre consideré demasiado importante, porque a veces decimos que conocemos a Cristo, pero ¿y quién es Cristo? ¿No? Decimos que seguimos a Jesús, pero ¿quién es Jesús? Eh, Alguien resumía la vida de Dios, de Jesús en la tierra, de esta manera. Un niño nace en un pueblo oscuro en medio de un pesebre y es criado en una aldea insignificante. Hasta los 30 años trabaja como carpintero y luego por 3 años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia. Nunca fue a un seminario y viajó kilómetros fuera del lugar de donde nació, predicando a mucha gente la palabra de Dios. Formó un grupo de amigos alrededor de él, a los que le enseñó su manera de vivir. Siendo un hombre joven, pero a causa de la opinión pública de su propio pueblo, fue perseguido y arrestado. Uno de sus amigos lo negó y otro más lo traicionó y entregó a sus enemigos. En su juicio pasó burlas, azotes y fue humillado al ser clavado en una cruz en medio de 2 ladrones. Y después de muerto, fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Esto en sí pues son los hechos de la vida de Jesús, pero aún no nos contesta quién es Jesús, ¿no? Y les pido, hermanos, que este momento lo tomemos con mucha seriedad. Cuando a mí me explicaban lo que era escuchar un sermón, decían, el creador de los cielos y de la tierra hoy te quiere hablar. ¿Qué tan importante debe ser que aquel que creó todo se detenga un momento para hablarte? Entonces hay que dedicarle este tiempo completamente a nuestro Señor. En el versículo 13, no, si se dan cuenta, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Aquí muchos de nosotros diríamos, bueno, ¿y qué le pasaba a Jesús? ¿Por qué preguntaba esto, no? Porque si nos damos cuenta, no viene de los discípulos, es Jesús quien pregunta, es Él quien da ese primer paso. Y nosotros cuando nos preguntamos esto, podríamos llegar a sacar nuestro libro de poemas y decir, no, pues a lo mejor Jesús es un revolucionario, un pacifista, un adelantado a su época, pero realmente eso no era. Todos estos términos son simplemente estándares humanos que nosotros hemos adoptado para decir Jesús es tal, ¿no? Muchas veces cuando en el púlpito se habla de Jesús, realmente no ofrecemos a Jesús como quien es. A veces ofrecemos a un Jesús curandero, que te dice, ven a Jesús y serás sano. Ven a Jesús y tu matrimonio estará bien. Ven a Jesús y tus hijos estarán en el camino. Ven a Jesús y nada te faltará. Y la verdad es que Jesús no prometió eso. Jesús, inclusive cuando nosotros decimos, no, nada me faltará cuando esté en el camino de Jesús, pensamos muchas veces en las cuestiones materiales, que siempre tendré una casa, un auto, un trabajo estable. Y Jesús dijo, bueno, pues es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y decimos, entonces hay contradicción. No, la contradicción la estamos haciendo nosotros. Porque ese Jesús que hemos predicado no es el correcto. También cuando hablamos acerca de estas cuestiones de la familia, también Jesús dijo, yo vengo a poner división. Tampoco dijo, la familia va a llegar y todo va a ser como un cuento de hadas, ¿no? Muchas veces vamos a tener peleas, vamos a tener roces con nuestra familia, pero siempre será en el amor de Cristo. E inclusive vemos que esto no solamente es propio de nosotros, sino también de la gente de todas las épocas. En el versículo 14, los mismos discípulos le contestan,
Bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Es lo que nosotros haríamos, ¿no? De decir Jesús es amor, Jesús es mi Señor, mi Dios, perfecto, todo eso está muy bien, pero eso solamente son elogios, no es realmente lo que es Jesús. Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en una parte de Dios. La parte que a nosotros nos gusta es la que más adoptamos para nosotros. Y a esto voy, no sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando vas a una librería te venden el Nuevo Testamento solo. Ajá, ¿y el Antiguo Testamento dónde quedó? ¿Es Dios que ya se redimió a través de Jesús y ahora ya es un nuevo Dios? Muchas veces así parece. E inclusive cuando una persona te pregunta, oye, no he podido empezar a leer la Biblia, ¿tú qué me recomiendas? ¿Cómo la leo? Y a veces cometemos el error de decir, ve a Juan, ajá, ¿a quién voy a conocer? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Si no estoy conociendo el preámbulo de quién es Jesús, de por qué vino a Jesús, decimos, vino a morir por tus pecados, pero ¿cuáles pecados? Si yo leo Juan, no cometí pecados. El Antiguo Testamento es un preámbulo para saber nosotros qué le agrada y qué le desagrada a nuestro Dios. Él nos enseñó que sí nos ama, y muchas veces cometemos ese error de decir, Dios te ama tal cual como eres. Y no es cierto. Dios dijo, si quieres venir a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y al decir, niégate a ti, está diciendo, deja todo eso. No te quiero como vienes, porque muchas veces, no, todas las veces, hemos llegado como pecadores a Dios. Y así Dios no te quiere. Es real y a veces no nos gusta, pero esa es la parte de Jesús que no predicamos. Es la parte de Jesús que queremos ocultar. Que decimos, sí, Dios te puede restaurar tu familia, por supuesto, Él es Dios. Pero Él también te dice, va a haber división. No va a ser un proceso fácil. E inclusive, muchas veces nos dice qué hacer, ¿no? Como nos decía, que cuando un siervo hace lo que su señor le manda, pues ¿qué es? Siervo inútil, ¿no? Y a veces ni a eso llegamos. No queremos llegar temprano a nuestro culto, no queremos levantarnos a adorar, no queremos levantarnos en la mañana y orar a nuestro Señor, no queremos dar gracias por el alimento. Y aún así nosotros seguimos diciendo que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Con la boca decimos muchas cosas, pero con nuestro actuar dejamos claro que eso no es. E inclusive cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si ponemos atención aquí, es como aquella pregunta ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Dios mismo está dando la respuesta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque muy fácilmente él hubiera preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero cuando nos dice quién es el Hijo del Hombre, las profecías acerca de Jesús ya habían relatado que él usaría ese término de Hijo del Hombre, porque tenía que venir de una parte humana que fue el vientre de María, pero sin embargo sería concebido sin pecado. Entonces, aquí Jesús no estaba teniendo un problema de identidad como muchos lo hacemos, ¿no? Aquí lo que estaba haciendo Jesús es prácticamente cuando nosotros hemos oído que alguna persona llega a un lugar y no la quieren dejar entrar, ¿no? Y te dice, ¿no sabes quién soy yo? Jesús lo que estaba reafirmando era esa importancia que tenía. ¿Y por qué la quería transmitir a sus discípulos? Bien, porque posterior a esto, la pregunta que seguía era esa. ¿Y ustedes quién dicen que soy? En el versículo 15. Y es la misma pregunta que ahora yo les hago. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Lo siguen viendo como un curandero? ¿Lo siguen viendo como un hechicero, aquel que
te va a componer toda tu vida, todas tus dolencias, todas tus necesidades económicas, o quién realmente es Jesús. Porque a veces hay muchas cosas que no entendemos de Jesús. Yo cuando empecé a conocer a Jesús fue de una manera, de cierta forma, queriendo desconocerlo. Mucha gente, al igual que yo, cuando se acercó a Jesús, no fue para conocerlo, realmente fue para decir, es que no es cierto. Yo cuando tomé por primera vez la Biblia para leerla bien, yo decía, aquí debe de haber un error y lo voy a encontrar. Y comencé a leerla y a escuchar muchas cosas, opiniones de otras personas y decía, bueno, es que aquí me dicen que Dios es de tal manera y tal, pero su palabra dice otra cosa. Alguien debe de estar mal. Y me doy cuenta que la Biblia no tenía error. Yo mismo me estaba eh, dando cuenta que el error era mío. Que al intentar encontrar ese error, me di cuenta del error que yo vivía, pero no del error de la palabra. Posterior a esto dije, bueno, pues si no encontré error, pues debe de estar allá afuera. ¿Tú crees que tu vida es nada más ser buena persona? Porque a veces ese es el estándar que nosotros manejamos. Si soy buena persona, pues ya soy bueno, debo de ir al cielo, porque por mis obras voy a llegar al cielo. Y no es cierto. Yo tenía una familia muy funcional, padre, madre, hermanos, y todo estaba bien. Sin embargo, descuidábamos una parte muy importante. ¿Para qué venimos a este mundo? Sino para servir al Señor, para glorificarlo. Y cuando pierdo a mi madre, me avisan en la madrugada, ¿sabes qué? Mamá ya no responde, es mi hermano diciéndome, mamá ya murió, no sé qué vamos a hacer, pero tienes que ser fuerte. Antes de esta llamada, mi madre se había sentido mal y la llevábamos al hospital. A mí el Dios que me habían enseñado era arrodíllate y Él te va a cumplir todo lo que tú quieras. Entonces lo que hice fue eso, me arrodillé, empecé a rezar porque era lo que yo hacía, empezaba a repetir el Padre Nuestro, el Ave María y decía, Señor, que mi madre no se vaya, pero yo te voy a servir si mi madre no se va. Tratando de condicionar la voluntad de Dios y su soberanía, ¿no? Como si yo pudiera hacer algo semejante para que Dios me tome en consideración. Y hay un versículo que dice eso, ¿no? Que es el hombre para que lo mires. Y sin embargo yo estaba poniendo a Dios a mi nivel, diciéndole, no te la lleves y yo te voy a servir. Sin embargo recibo esta llamada y dije, pues, ¿qué clase de Dios es este, no? ¿En quién he creído todo este tiempo? Porque mi familia estaba bien y de repente cuando pasa algo y le rezo no me contesta, no me dice nada. Poco después también dije, nah, esto no es para mí, no es mío. Esto es para la gente que quiere engañarse, que quiere seguir a un Dios que es malo, que es malvado, porque no hace lo que yo quiero. Y empiezo a ver que mi hermano empieza a acudir a una iglesia cristiana y yo dije, bueno, es para él, a lo mejor a él le sirve, él está contento con eso, pues está bien. Y yo cuando pasaba todo esto, pues yo no conocía de la palabra. Mi hermano se acercaba y nos compartía música a mi esposa y a mí, y sin embargo yo no la tomaba en consideración. Yo tenía muchos problemas ya en mi mente como para tener tiempo para Dios, ¿no? Cuando mi hermana y mi cuñada se encontraban en un retiro cristiano, mi hermano pues
nos acompaña a una fiesta, meramente sin alcohol, todo bien. Estábamos conviviendo y pasando un momento demasiado feliz. Y de repente algo me dice, márcale a tu hermano, marco y no contesta. Marco otra vez, no contesta. Y me dice mi esposa, a lo mejor está en el camino y no te va a contestar. Bueno, pues nos vamos en camino y me encuentro con que una persona que había hecho contrario a lo que mi hermano, que había consumido drogas, que se había alcoholizado, impactó a mi hermano de frente y le quitó la vida a él y a mi sobrino. Y vuelvo a caer en el mismo problema y decirle, ¿qué clase de Dios eres? Él te estaba sirviendo y su hijo también y te los llevas. Y no que el que teme a ti, sus ángeles acampan alrededor de ti. Pues ¿dónde estaban, no? ¿Por qué les pasó esto si tú eres su Dios y lo estás cuidando? Sin embargo, era la percepción que yo tenía de Dios, no era la que él tenía. Decidí yo alejarme todavía más y decir, esto no. Y mi esposa se pone mal, vamos al hospital y me dicen, ¿sabes qué? Tu hija se puede perder. Y vuelvo a caer en lo mismo. ¿Qué, qué me estás tratando de decir, Dios, no? Y sin embargo, la palabra ahí estaba. Yo soy el dueño de todo. Yo no quito vidas, yo las tomo porque son mías. Y eso era lo que nadie me había explicado de Jesús, de Dios, de aquella persona en la que yo creía o decía creer, ¿no? Y era la misma percepción que tenían las personas de ese entonces cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, porque ellos pensaban que solamente era un mensajero, que Jesús solamente era un curandero, que él nada más venía a curar a los enfermos y ya. Pero Jesús venía a reafirmar quién era él. Entendí que había muchas cosas que salían de mi cabeza, pero lo poco que estaba conociendo apenas era una gota en el mar de Dios. Empecé a cambiar mi vida porque dije, esa persona que me presentaron hace mucho no era la que yo creía. Y ahora quien creo, sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora entendía por qué la muerte había llegado, que si mi hermano estaba sirviendo al Señor y había partido era por eso, porque ahora ya era su ganancia, ya podía estar con nuestro Señor. Ahora me tocaba a mí. Como decía Pablo, tengo que luchar mi batalla. Y yo no sé hasta qué punto sea esto, pero yo reconocía a mi Señor como mi Salvador, mi Dios, aquel que me pide, sírveme. Yo no, muchas veces decimos, Dios es mi amigo, y sí, Él mismo lo dice, e inclusive les dijo a sus discípulos que no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos. Esto en Juan 15:13. Pero sin embargo, Jesús también pone una condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Muchas veces nos dicen, Jesús es tu amigo y entonces piensas, bueno, pues Él me va, como humanamente nosotros lo pensamos, Él me va a tirar paro, ¿no? Él me va a hacer que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. No es cierto. Él te dice, voy a estar bien con tu familia, pero tú tienes que ser el esposo que yo quiero. Yo voy a guiar a tus hijos en el camino, pero quiero que seas el padre que yo quiero. Que tú quieres una esposa conforme a mi voluntad, ¿y tú qué esposo eres?
Esto lo aprendí porque los primeros años de mi matrimonio no eran así. Yo hacía mi voluntad, no conocía a Dios. El Dios que yo conocía era tirano, decía que la mujer se tenía que sujetar al marido y parecía que era el tapete, ¿no? Esa expresión, pero realmente no es cierto. Cuando yo conozco a Dios, simplemente entendí lo que su palabra decía. Ahora, si hay una ofensa, no la regreso. ¿Por qué? Porque yo ya entendí a quién estoy sirviendo, ¿no? No lo estoy haciendo por mi hermano, lo estoy haciendo por Dios, porque Él me ha mandado a perdonar. Amo muchísimo a mis hermanos y no nos cambian muchas cosas en lo que nosotros creemos. A veces hacemos distinción entre una religión y otra simplemente por cuestiones ideológicas, pero el mismo Dios al que adoramos, valga la redundancia, es el mismo. A veces decimos, no, es que ellos son más legalistas, no es que ellos son más liberales, no es que ellos solamente, podrían decir, no, ellos solamente cantan himnos, y eso no está bien, hay que también disfrutar del Señor. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Vienes aquí a disfrutar de ti o a alabar a Dios? Cuando a mí me hacían esa expresión de que eres muy legalista, yo lo único que pensaba era, yo conozco a mi Dios, lo poco que he conocido es que es el mismo Dios que cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, los consumió. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Él no los mandó a hacer. Y es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento, en Hechos, a Ananías y Zafira también los consume. Y no ha cambiado. Y a veces pensamos que el Dios del Nuevo Testamento es más bueno, es más amoroso. No, ahí nos demostró su amor porque se entregó por nosotros. Porque toda esa ira que nos demostraba Dios en en el Antiguo Testamento, perdón, todo eso que Él nos demostraba a través de la santificación y que Él no pasaba por alto eso, toda esa ira la descargó en su Hijo. No fue en balde. E inclusive sabemos que tuvo que haber venido Él porque ninguno de nosotros podía cargar con todo esto. Por eso Jesús les hace esta ratificación de su fe a los discípulos, porque los lleva hacia esa pregunta, bueno, ¿en quién estás creyendo tú? ¿Quién dice la gente que soy yo, pero quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Simón contesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa esto? Si es el Hijo de Dios y Él es el Mesías, el que vino a cargar con todo lo que yo he hecho, ¿qué debo de hacer? Si Él me dice, ve, tengo que ir. Muchas veces nosotros pensamos que la fe no es ciega, y realmente no, porque ahí tenemos la palabra. Pero cuando leo el Antiguo Testamento y veo a Abraham, que Dios le dice, deja tu familia, tu parentela y sal, no veo a Abraham preguntando, ¿y a dónde? Mándame un mapa, escríbeme una carta, no sé, dame la dirección de a dónde voy a ir. Él simplemente toma sus cosas y se va. No por nada, Dios estaba revelando a Abraham lo que iba a hacer, al decirle que en ti serán benditas todas las naciones. Y nosotros pensamos que ese Dios nada más quedó en el Antiguo Testamento, pero Él mismo lo reveló. No solamente iban a ser los judíos, Él dijo todas las naciones. No le dio detalles a Abraham, como le dijo cuando sal de tu casa y deja tu parentela. De esa misma manera no le dio detalles. ¿Por qué? Porque Él sabía en el tiempo justo cuando le iba a revelar esto a todos, ¿no? De hecho,
si vemos el Antiguo Testamento y pensamos que Dios es diferente en el Nuevo Testamento, podemos ver Isaías 53:6, que nos revela todo lo que fue la comisión de Cristo. E inclusive nos resume los primeros 5 capítulos de Romanos, que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y esto no les suena familiar? En el Nuevo Testamento dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en ese mismo versículo, Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí están 5 capítulos de Romanos resumidos. Y nosotros, sin embargo, pensamos que todavía ese Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Pero no, sigue siendo el mismo. E inclusive, en Gálatas 3:8 nos revelan que Dios nunca da detalles de su actuar. Dice la palabra, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y a veces eso es lo que nos pasa. Nosotros queremos que cuando Dios nos hable, nos dé detalles de qué va a hacer. Queremos que si mi familia va a estar bien, quiero que me digas cuánto tiempo. Que me digas en qué momento ellos van a estar en tu camino. Y sin embargo, nosotros no hacemos nada de lo que Él nos pide. Le pedimos a Dios respuestas y queremos encajonarlo en nuestra cajita muy finita que es nuestra mente. Y Él es el infinito. Amén. Hay muchas preguntas que todavía tengo en mi cabeza, pero yo sé que en su tiempo Dios las revelará y que ahorita lo que no entiendo en esa promesa que Él ha dado de estar en la eternidad con Él, sabré que todo habrá valido la pena. Amén. El tiempo que pasó habrá valido los dolores. Él dice que Él mismo secará esas lágrimas, porque Él mismo no te dijo que no iba a haber lágrimas, que no iba a haber dolor. Muchas veces decimos, bueno, dicen que si busco el reino y su justicia, todo vendrá por añadidura. Ok, y espero que me llegue una casa, un carro, que me llegue un trabajo muy bueno. Pero Dios no dijo eso. Vemos versículos anteriores y dice, ustedes que se preocupan por comer o beber o qué vestir. Y después viene este versículo de que busca el reino y su justicia y todo vendrá por añadidura. Dios, yo sé que es pero tan confiable en su palabra, que les aseguro que nosotros no nos hemos quedado sin comer, hermanos. Amén. Que seguimos con ropa y que hemos tenido que beber el día de hoy. Y Él no ha fallado. Sin embargo, nosotros sí hemos fallado, y muchas veces. Cuando yo empecé a estudiar la carrera que ahora tengo, yo lo hacía con otro fin. Yo decía, voy a estudiar para abogado, voy a recibirme, voy a meterme a trabajar, voy a ganar mucho dinero y voy a estar súper bien. Pero ahora sé que Dios me dice, hipócrita, eso no es lo que yo te mandé a hacer. Porque tú estás poniendo tu mirada aquí y yo te pedí que pusieras la mirada en las cosas de arriba.
y platicaba con una hermana y le decía, yo sé que Dios me estaba preparando, porque si hoy me estoy presentando aquí delante de ustedes, hermanos, esto no lo hubiera hecho antes. Claro. A mí me daba pánico estar delante de la gente. Era demasiado bueno para escribir y redactarte todo lo que tú quieras. Me pedías un ensayo, te lo tenía inmediatamente porque a mí me encantaba escribir, me encanta escribir. Y te lo presentaba en el momento en el que tú me lo pedías. Pero me decías, pasa al frente y te decía, no, a mí me da pena, eso no lo quiero hacer. Pero sin embargo Dios me preparó durante 4 años para decir, no vas a servir en lo que tú piensas que vas a hacer. Te voy a preparar porque necesito que presentes defensa, pero no de la gente, sino del Evangelio. Y eso hemos sido llamados todos nosotros, hermanos, a presentar defensa del Evangelio en el cual estamos creyendo. Amén. Y ahora no sé en qué condición estés, cómo vengas, pero te aseguro que solamente Dios conoce el futuro y sabe lo que tiene preparado para ti. Yo no me veía donde estaba y sin embargo ahí Dios me puso porque sé que tengo una gran comisión en donde estoy y tengo que responder como Él me mandó. A donde quiera que esté, debo de ser un reflejo de Él, porque nuestro testimonio no solamente es el que les acabo de contar, sino el que estoy forjando día a día. Porque la gente a través de lo que tú haces dice, ¿y quién es el Jesús del que Él está hablando? Porque si Él dice que cree en Jesús y sigue igual, pues no creo que sea un buen Jesús, ¿no? Si digo que es Jesús y sigo peleándome con toda la gente de mi alrededor, ese no es Jesús. Si yo digo que he seguido a Jesús y a mi esposa le sigo hablando mal, ese no es Jesús. Porque Él dio su vida por su iglesia, por su esposa. Si yo digo que soy seguidor de Cristo y a mi hijo lo maltrato, Él me dijo que no era así. Muchas veces confiamos más en lo que dice el hombre que en lo que dice nuestro Dios. Decimos, es que los psicólogos nos dicen que no debemos de hablarle fuerte a nuestros hijos ni corregirlos, pero Dios te dice, no los provoques a ira. No suena igual, pero sin embargo, si nos dice un psicólogo, lo atendemos primero, porque él sabe, él estudió. ¿Y quien te creó, crees que no sabe más que tú? Que te dice a tu esposa, trátala como una copa frágil. Y a la mujer le dice a tu esposo, respétalo. Y sin embargo, pedimos terapia de pareja, ¿no? Porque a veces no pensamos que la palabra de Dios es suficiente. Y Dios mismo lo dijo, la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Para enseñar. Amén. Quiero terminar esta participación, hermanos, de la proclamación de la palabra con un escrito que hizo una persona que terminó en la locura, pero él antes se había acercado mucho a Dios, pero posterior a esto se alejó y concibió un Dios que no era el correcto. E inclusive sus últimas palabras fue esto: madre, siento que estoy loco. Dice esta cita: antes de seguir mi camino y de poner mis ojos hacia adelante, alzo otra vez, solitario, mis manos hacia ti, al que me acojo, al que en el más hondo fondo del corazón consagré, solemnes altares, para que en todo tiempo tu voz, una vez más, vuelva a llamarme. Abrázame, encima inscrita hondo la palabra, al Dios desconocido. Suyo soy y siento los lazos que en la lucha me abaten, y si huir quiero,
me fuerzan al fin a su servicio. Quiero conocerte, desconocido. Tú, que ahondas en mi alma, que surcas mi vida cual tormenta. Tú, inaprensible, mi semejante. Quiero conocerte, servirte quiero. Y sé que hay muchas dudas y muchas cuestiones que ahora no entendemos, pero creo que debemos de regresar a nuestro origen, hermanos, y volver a cuestionarnos en qué hemos creído. En que si he creído que Jesús es Dios, vuelva a retomar si realmente estoy reflejando eso. Que si realmente creí en Jesús y que si realmente estoy siguiendo a ese Cristo o estoy siguiendo de nuevo a ese ídolo que me creé. Porque en muchos lugares tenemos imágenes diferentes de Jesús. Si vamos a Asia, encontramos un Dios asiático, un Jesús con rasgos de los ojos rasgados. Si vamos hacia África, vemos a un Jesús de tez oscura. Sin embargo, ahorita les pregunto, ¿cómo se ve su Jesús? ¿Cómo se ve el Jesús que ustedes creen? Y esa fue la palabra que quise compartirles hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias.